en nuestras oraciones debemos de ser específicos. Debemos de ser directos. Y debemos de ser, claro, prudentes al Señor y no pedirle nada en contra de sus mandamientos. Pero se vale soñar. Se vale pedirle lo más profundo del deseo de nuestros corazones. No tenemos que hacer, y yo creo que lo que el Señor desea que nosotros hagamos es que nos esforcemos por guiar nuestros caminos de la mejor manera. No solamente sentarnos y decir, Señor, te lo dejo en tus manos. Esto es Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras con Adrián Diarte, Damara Durán y Eduardo Vadillo. Comenzamos. Un registro oculto sale a la luz. Una promesa para los fieles queda al descubierto. Moroni nos comparte el libro de Éter, que está compuesto por aquellas 24 planchas que se encontró el pueblo de Limí. En ellas se revela la historia de un pueblo que antes de caer nos deja muchas enseñanzas que pueden bendecirnos todos los días, entre ellas la importancia de la oración y la revelación personal. Excelente. Bienvenidos al episodio número 46, Rasgad ese velo de incredulidad. Estaremos analizando Éter del 1 al 5, conforme lo marca el manual de Ven, sígueme. Y Damara, bien importante, lo repetimos cada episodio, ver este podcast no reemplaza el estudio de Ven, sígueme con tu familia, ni tu estudio personal de las Escrituras. Es un complemento, a lo mejor. O a lo mejor una inspiración para que se animen a leer las Escrituras y estudiar. Y sobre todo un análisis práctico de cómo podemos aplicar estos principios en nuestras vidas. ¿Ok? Y vaya historia que vamos a ver. Creo que es una de las historias preferidas que yo tengo del libro de Mormón. Me encanta cómo hace la unión entre la Biblia y la historia de los jareditas, ¿no? Okay, de personas que vienen en el libro de Mormón. Ajá, y que también tenían anales que relataban desde Adán y Eva, ¿no? Uh-huh. Y que ellos trasladaron. Es súper parecida la historia a la familia de Leí. Así es. De hecho, la historia empieza unos 2200 años antes de Cristo, cuando el Señor confunde el lenguaje en aquella historia de la famosa Biblia. Torre de Babel, ¿verdad? Uh-huh. Imagínate si esto fuera una serie de Netflix o de cualquier otra plataforma, esto vendría a ser una precuela, o sea, una historia antes de la historia principal. Llevamos alrededor de 10, 11 meses aprendiendo del pueblo de Leí, de cómo el Señor también los trajo de Jerusalén, y de repente el autor nos dice, momento, hay una historia que pasó mucho antes de que Leí estuviera aquí. De hecho, los descendientes de Leí se encontraron en un punto de la historia del libro de Mormón, por ahí por Mosía, al último descendiente de este pueblo del que vamos a hablar. Entonces, la historia es una historia muy interesante, donde vienen principios, Damara, que son únicos y que por algo el Señor quería que nosotros pudiéramos leerlos. El libro de Mormón y la historia de Leí fue escrita para nosotros y empezó 600 años antes de Cristo. El libro de Éter se escribió 2200 años antes de Cristo y tiene enseñanzas para el día de hoy de nosotros. Para nuestros días. Me encanta que la historia menciona que el pueblo de Limí fue quien se encontró estas planchas, ¿no? Y en esa parte de la historia del libro Mormón no nos relata lo que pasó o lo que decían esas planchas, ¿no? Por un propósito especial que en el libro de Éter se especifica, ¿no? Pero en realidad toda esa información era precisamente para que lo tuviéramos en estos días y después de tener la información anterior, ¿no? Y me encanta cómo el Señor va poniendo los tiempos perfectos. Pues ya hemos puesto el contexto histórico, 2200 años antes de Cristo, y justo cuando el Señor confunde el idioma en la Torre de Babel. En medio de esta crisis, llegan unos personajes que en la Biblia no nos presentan, pero el libro de Mormón sí. Conocemos al famoso hermano de Jared. Y bueno, yo aquí quiero pedirles a las personas que nos están viendo, si tú sabes el nombre del hermano de Jared, que no está escrito en el libro como tal, pero fue una revelación más adelante, escríbelo en los comentarios,
Qué para buena que dinámica. podamos todos conocer ese nombre. No lo vamos a decir, Damara, ¿eh? Yo sé que tú lo sabes, pero quiero que las personas que nos están viendo lo puedan escribir en los comentarios. Y bueno, del hermano de Jared y cómo él y su hermano enfrentaron estas pruebas orando. La oración es el tema principal del primer tema que vamos a ver, porque se llama conforme supliqué al Señor, Él tendrá compasión de mí. ¿Qué significa para ti la palabra compasión, Damara? Tal vez algo de ternura, lástima, Lástima. por mis problemas. ¿Okay? A mí me gustaría hacer una diferencia entre lástima y compasión. La compasión para mí viene desde un sentimiento de amor, un sentimiento de quiero que seas mejor, mientras la lástima viene de la miseria, viene de a lo mejor de dar de lo que me sobra. ¿Okay? Concuerdo. Pero sí es fácil a lo mejor el poder decir, ay, me dio lástima Sí. y voy a tener compasión por él. Pero el término correcto es compasión. Y realmente me sorprende cómo nosotros podemos llegar a pensar que Dios no puede cambiar sus planes o no va a modificar su voluntad porque es perfecto. Pero dentro de su perfección, Él puede ver lo que fue, lo que es y lo que será en diferentes escenarios. Y este principio, los primeros 43 versículos del primer capítulo nos muestran que el Señor puede modificar su voluntad en base a nuestros ruegos, o puede que no. Claro. ¿Okay? Él en su infinita sabiduría y en base a todos los posibles escenarios podrá tomar decisiones. Y me encanta esta historia. Vamos a empezar leyendo el versículo 34. ¿Nos ayudas, por favor, Damara? Claro que sí. Dice, y como el hermano de Jared era un hombre grande y dotado de mucha fuerza y altamente favorecido del Señor, Jared, su hermano, le dijo, suplica al Señor que no nos confunda de modo que no entendamos nuestras palabras. Me gusta cómo lo describe. O sea, lo describe físicamente. Básicamente alguien del norte de México, ¿verdad? Sí. Grande, de mucha fuerza. Bueno, y seguramente de cualquier parte del mundo también. Pero más que sus características físicas, me llaman la atención dos cosas. Menciona que era un hombre. Ajá. Y me encanta hacer un paralelismo con el libro de Mormón, en el primer libro de Nefi, cuando Nefi conoce al Señor y hace su voluntad. Hay un switcheo de palabras. Al principio describen a Nefi como un joven, pero después de que él conoce al Señor, se le conoce como un hombre. Entonces, Damara, cuando las escrituras nos hablan de hombres, muy seguramente nos están hablando personas que han sido visitados por el Señor y que lo conocen, como veíamos de Mormón hace algunas semanas. A lo mejor ¿Okay? con una madurez espiritual fuerte. Así es. Porque Y- dice Sí, dice sí. que es favorecido por el Señor. Y qué curioso que su hermano le dice, tú pídele tú porque él está pidiendo que él sea el que le pida. Ajá. ¿Okay? ¿Será que él no se sentirá digno o a lo mejor no estaba viviendo conforme a lo que sabía él que el Señor pediría o no se sentía favorecido del ¿Ok? Señor? Porque de mi entendimiento, el líder del proyecto o el líder familiar era el hermano de Jared, Ok. no era Jared. Pero dicen las escrituras que él era favorecido por el Señor. Y le dice, por favor pídele de toda esta confusión que hay, que a nosotros no nos confunda. Y dice el versículo 35 que el hermano de Jared suplicó al Señor. Y el Señor se compadeció de Jared. Por tanto, no confundió el lenguaje de Jared. Y Jared y su hermano no fueron confundidos. Entonces, Damara, el plan del Señor incluía a Jared y a su hermano confundirles el lenguaje. Ujú. Pero el Señor se compadeció De ellos. y cambió tal vez su designio. Me impresiona la fe que Jared tenía con su hermano, ¿no? Suplícale porque yo sé que te va a hacer caso, ¿no? ¿Ok? Y me gusta. Pero bueno, una vez que ya pidió por él y su hermano, siguió el ejemplo de Nos.
Ya pedí por mí, el Señor ya me concedió. Ahora vámonos un poquito más. Versículo 36. Entonces Jared dijo a su hermano: suplica de nuevo al Señor, pues tal vez aparte su ira de aquellos que son nuestros amigos, para que no confunda su lenguaje. Damara, en tus oraciones y en las mías tal vez son muy similares. Pedimos por mí, por mi familia, y llegamos a pedir por nuestros amigos. Sí, inmediatamente se me vino a la mente cuántas veces oramos en pandemia por nuestros amigos que estaban pasando dificultades y por todo el mundo, porque en realidad era un problema global, ¿no? Entonces, ahora que me toca estar cerca del obispo, también me toca orar por los miembros de nuestro barrio, y hasta me siento mal a veces y digo yo, y por todos los miembros y por toda la gente. Y por todititos. Sí. Okay. Entonces se vale que en nuestras oraciones incluyamos a nuestros amigos y también a nuestros enemigos, ¿por qué no? Pero específicamente aquí el hermano de Jared suplicó para que sus amigos tampoco fueran confundidos, y en el versículo 37 dice: y el Señor tuvo compasión de sus amigos y de las familias de ellos también, y no fueron confundidos. Y con esto, Damara, probablemente pudo haber sido suficiente, y tal vez pudieron haber dicho, pues ya no, ya la hicimos, ya pedimos mucho. Pero bueno, hay que recordar que para el Señor no hay imposibles. Y me encanta la actitud del hermano de Jared, porque Jared habló otra vez a su hermano y le dijo: ve y pregunta al Señor si nos va a echar de la tierra, y si nos va a echar, suplícale que nos indique a dónde debemos de ir. Y quién sabe si el Señor no nos llevará a una región que sea la más favorecida de la tierra. Y si así fuese, seámosle fieles, a fin de que recibamos por herencia nuestra. Damara, en nuestras oraciones debemos de ser específicos. Debemos de ser directos. Y debemos de ser, claro, prudentes al Señor y no pedirle nada en contra de sus mandamientos. Pero se vale soñar. Se vale pedirle lo más profundo del deseo de nuestros corazones. Y como dijo Jared, ¿quién sabe? Y si el Señor en su voluntad quiere que hagamos ese. Y si no los da, hay que comprometernos a ser fieles. Es decir, hacer un convenio específico. Muchas veces pensamos que los convenios son aquellos que conocemos: bautismo, confirmación, sacerdocio, investidura y sellamiento. Pero también hay convenios personales, Damara. Y eso es lo que yo veo que está sucediendo. ¿Ok? Y sucedió que el hermano de Jared suplicó al Señor, dicho por la boca de Jared. Me gusta, Adrián, en el versículo 38, cómo es un proceso todo lo que pide, ¿no? O sea, pide saber si los van a sacar a otra tierra. Bueno, primero pide no confundirnos. Ah, bueno, sí, pero ya que pasó eso, se acercan al Señor otra vez y le da opciones, porque no solamente le dice, bueno, pídele saber si nos va a sacar de la tierra, y si nos va a sacar de la tierra, que nos mande a un lugar, y quién sabe, sea el mejor lugar del mundo, ¿no? Y luego incluye la promesa. Entonces, a veces necesitamos también hablarle al Señor con opciones y permitirle saber al Señor que no estamos cerrados nada más a una decisión que Él tenga, ¿no? Porque podemos pedir y el Señor nos va a contestar. Y decirnos que no. Ajá, decirnos sí o no. Pero entonces, si no es lo que nosotros esperamos, o tal vez sí, como dice Él ahí, estar abiertos a otra posibilidad. Entonces, Tamara, yo aquí veo un patrón, y este patrón puede ser un patrón que podemos repetir en nuestra vida diaria. Entonces, esto es bajar las escrituras a nuestro nivel. ¿Qué puedo hacer yo en mis oraciones? Obviamente pedir por mí, pedir por los míos y pedir guía, pero sobre todo plantearle escenarios al Señor, ser proactivos y decir: Padre, a mí me gustaría que me aceptaran en la universidad
porque eso me va a ayudar a ta. Y quién sabe sea el mejor de mi generación. Por ejemplo, yo tengo una experiencia muy especial. Cuando yo regresé de la misión, empecé a estudiar aquí en Hermosillo, donde vivimos actualmente. Y después mis papás me preguntaron si me quería ir a estudiar a Estados Unidos. Y entonces yo me fui a Estados Unidos y empecé a estudiar en una escuela, en un colegio, pero yo quería entrar a la Universidad de Brigham Young. Y para poder entrar a la Universidad de Brigham Young, el proceso es muy selectivo y muy difícil. Y entonces yo recuerdo, Damara, que yo rogaba al Padre, si es tu voluntad, permíteme entrar a la universidad. Y entonces en la entrada de la universidad hay una piedra con una frase grabada que dice, ven a aprender y sal a servir. Entonces yo me acuerdo que en mis oraciones yo decía, Padre, si es tu voluntad que yo estudie en la universidad, permíteme hacerlo, y yo lo quiero hacer para poder servir. La promesa ya iba de por medio tuya, tu compromiso. Mi compromiso. Entonces, yo siempre he atribuido a que fue un milagro de Dios que me aceptaran en la universidad. Y después que pudiera terminar la universidad también fue un milagro. Y siempre he tenido esa... Digo, no pretendo vanagloriarme ni ponerme de ejemplo, pero soy un testigo de que si tú le planteas escenarios al Señor y a Él le parecen bien, Él te los va a conceder. Cuando yo termino la universidad, 1 año y medio después, el Señor me llama a servir como obispo a mis 25 años. Y yo no concibo el poder haber servido esos 7 años como obispo a esa temprana edad sin haber tenido las experiencias espirituales y la preparación que el haber estudiado en la Universidad de BYU me dio. No quiero decir que todos tienen que estudiar allá, no estoy diciendo que si no puedes tener un llamamiento de liderazgo, pero en mi caso muy particular, yo pude vivir este patrón que tuvo el hermano de Jared. ¿Okay? Entonces, yo sé que debemos de orar por mí, por otros y por guía con un propósito específico. Así es. Muy bien. Y bueno, vamos a leer el versículo 43 para poder ir ya terminando con esta parte de la lección. ¿Me ayudas a leer, por favor, el versículo 43? Claro que sí. Como previo, aquí ya le está contestando, ¿no? Dice, y allí os bendeciré a ti y a tus descendientes, y de tu posteridad y de la posteridad de tu hermano y de las que irán contigo, levantaré para mí una nación grande, y no habrá sobre toda la superficie de la tierra nación mayor que la que yo levantare para mí de tu posteridad. Y así obraré contigo, porque me has suplicado todo este largo tiempo. Damara, no fue una oración de una noche, no fue la oración de una semana, fueron muchas oraciones por un largo tiempo. ¿Y cuántas veces queremos que el Señor conteste nuestras oraciones? De la noche a la mañana. Me confieso culpable de repente orar por encontrar las llaves en este momento, ¿okay? Porque tengo una urgencia y Padre, ayúdame a encontrar las llaves, por favor. Pero ahorita, ¿alguna vez, Damara, te has visualizado dónde vas a estar en 5 o en 10 años? Pues sí, he querido imaginarlo. Okay. ¿Y qué especial sería que tratemos de alinear nuestras metas con la voluntad, o por lo menos con lo que creemos la voluntad de Dios, y empezar a orar ahorita? Empezar a orar. Yo recuerdo que mis papás, ellos por muchos años oraban para poder servir una misión. Y yo tenía a lo mejor 10 o 12 años y decían, cuando Adrián se vaya a la misión, nosotros también nos vamos a ir a la misión. Y bueno, no se fueron cuando yo me fui a la misión, pero sí se fueron 10 años después. Entonces, qué padre que podamos alinear y podamos tener la paciencia de que ese ruego sea por muchos años. Uh-huh. Tener la fe y la esperanza, ¿no? De que algún día llegará. Okay. Y con ello también la revelación, ¿no? Porque nosotros pedimos al Señor, pero
estamos dispuestos a hacer sacrificios en nuestras vidas para recibir la revelación. Cuando nosotros oramos, es la forma en que nosotros podemos pedirle al Señor. Pero el Señor nos habla de diferentes maneras, ¿no? Nos revela su voz. Y una de ellas es leyendo las Escrituras. ¿Qué más se te ocurre? Escuchando la conferencia general, meditando. Pero bueno, Damara, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué el Señor tomaría en ocasiones un largo tiempo para revelarnos? Si pudiera hacerlo, o para contestarnos, si Él es todopoderoso y puede hacerlo en ese momento. Creo que Él sabe nuestros tiempos y cuándo es mejor para nosotros. Lo difícil es que nosotros no sabemos, ¿no? Y a veces no estamos preparados para esperar un poquito más o ser pacientes en cuanto a Él necesita revelar su momento, ¿no? A mí me encanta hacer la comparación de la relación de nuestro Padre Celestial con nosotros como sus hijos y nosotros como padres de los hijos. Damara, cuando tu hijo te pide un juguete o te pide algo y se lo das al instante, ¿acaso no se aburre los 10 minutos y lo tira? Sí. O lo deja de valorar. Y aquello por lo que a lo mejor tiene que esforzarse, por lo que tiene que trabajar, realmente lo aprecia. Así es. Entonces yo considero que esa podría ser una parte de las razones. Una de las razones. Pagar el concepto de pagar el precio es para mí algo muy, muy, muy importante. ¿Cuánto tiempo los santos piden por un templo en su ciudad? Y cuando lo tienen, ¿realmente lo valoran? Claro. ¿O no? ¿Okay? Y bueno, eso nos da el pie para el siguiente punto. Así es. En esta parte, el hermano de Jared ya sabía por la voz del Señor qué es lo que tenía que hacer. Y sacó a su familia, al igual que leí, al desierto. Y fueron instruidos por el Señor y recibía revelación. Como que esta precuela ya la vimos, ¿verdad? Sí. O sea, son historias similares. Así es. Y entonces el hermano de Jared preguntaba a Dios y Dios contestaba, ¿no? Y entonces vamos a ver lo que sucedió en el versículo 18, 19, 20 y seguimos, ¿no? Uh-huh. Adrián, ¿me ayudas? 18 y 19, por favor. Claro que sí. Y sucedió que el hermano de Jared clamó al Señor diciendo: Oh Señor, he efectuado la obra que me has mandado. O sea, cumplió. Sí. Y he construido los barcos según tú me has dirigido. Y he aquí, oh Señor, no hay luz en ellos. ¿A dónde hemos de dirigir? Y también pereceremos, porque en ellos no podemos respirar, sino el aire que contengan. Por consiguiente, pereceremos. Aquí ya el Señor le dio instrucciones de construir barcos, y específicamente porque no eran parecidos a los que Nefi construyó con sus hermanos. A la manera de construir de esos tiempos tampoco. Claro. Y tenía, bueno, para mí yo pienso en estos barcos, lean los hermanos cómo los construyeron, porque son muy peculiares. Son submarinos. Para mí, para mí, ¿no? Pero aquí cambia algo. Ya no solamente Jared, el hermano de Jared, preguntaba o seguía instrucciones del Señor. Él ya tenía sus dudas, ¿no? Y preguntaba al Señor o consultaba al Señor. Yo creo que más que dudas eran inquietudes. Inquietudes. Imagínate que el Señor te revela a ti algo específico, cómo lo tienes que hacer. Damara, tienes que irte a no sé, Moctezuma y tienes que... ¿Y por qué Moctezuma, Señor? Bueno, Él tiene un plan. Moctezuma es un pueblito chiquito aquí cerquita de nuestra ciudad. ¿Se vale, Damara? Claro que sí. ¿Se vale preguntar por qué? Yo creo que sí. Pero también tenemos que comprender que el Señor lo manda y ser obedientes. Es una prueba, yo creo también. Me recuerda mucho al video de la abuela que lleva a su nieta y que se tiene que poner el cinturón de seguridad. Y que por más que ella sepa que tiene que hacerlo por seguridad, pues ¿por qué? Entonces a veces acudimos al Señor para preguntar por qué, ¿no? O como tú dices, lo usaste muy bien, inquietudes, ¿no? Y en ese caso, como eran barcos totalmente sellados, no había ni ventanas, y entonces hubo inquietud, me imagino que miedo, o sea, al saber que iban a entrar a las aguas, cruzar grandes aguas en la oscuridad, porque el Señor tampoco les permitía tener fuego. Porque como no iban a estar al aire libre, no los iba a guiar el fuego tampoco, ¿no?
Sucede algo muy curioso, Amara. Cuando oramos, muchas veces inconscientemente o conscientemente decimos, pero hágase tu voluntad. ¿Okay? Sí. Y yo les digo a mis amigos y a mis hijos, ten mucho cuidado con pedir eso, porque la voluntad del Señor era barcos cerrados, sin luz. Y muchas veces en nuestra vida tenemos problemas. Tenemos falta de aire, hablando metafóricamente, y falta de luz. Y cuando estamos en esos problemas, Damara, podemos rezongar. Rezongar es quejarte. Recientemente platicaba con una persona que aprecio mucho, un miembro nuevo, y me decía, es que desde que me bauticé, me ha ido de la patada. Me pasó esto y esto, y mi trabajo y mi familia, y luego me dieron una unción, y me pasó esto y esto. Y entonces ella me decía, ¿por qué? Ya hasta me da miedo seguir haciendo esto. Probablemente sea la falta de luz y la falta de aire en este proyecto que el Señor le está dando. Así es. Hay un discurso que está sugerido en Ven, Sígueme, que me gustó mucho. Precisamente habla de que cuando nos encontramos con pruebas, nos encontramos en oscuridad. Pero es ahí cuando debemos acercarnos al Señor a pedir esas piedras de luz, a lo mejor, para nuestras vidas, ¿no? Y no conformarnos y decir nada más como sea tu voluntad, sino que yo creo que el Señor desea que lo busquemos y que imploremos a Él y le propongamos qué puede hacer, ¿no? Y luego dice ahí que porque en ellos no podríamos respirar. Menciona en el discurso que a veces estamos en dificultades y nos sentimos sofocados de tantos problemas, ¿no? Entonces necesitamos pedir el auxilio del Señor para que su Espíritu nos venga a consolar, que encontremos una salida entre nuestras dificultades, porque el Evangelio no es garantía de... Así es. De que todo va a estar bien. De que todo va a estar siempre. bien. De hecho, haciendo un paralelismo con esa experiencia que te cuento de la hermana, ella puede decir, pues estoy haciendo todo lo que Dios me dijo. Y el hermano de Jared dice, hemos efectuado la obra que me has mandado y hemos construido como tú me has dicho. Y luego viene el versículo 19. Señor, tengo este problema. No hay luz. Y entonces el hermano de Jared dice, no hay luz, ¿y cómo le hago? A ver, padre, dime cómo le voy a hacer. Él es proactivo. Proactivo significa, Damara, que busca soluciones porque tiene la iniciativa. Y le dice, ¿a dónde nos hemos de dirigir? ¿Ok? Y entonces le da un par de ideas, pero adelante. Podemos seguir leyendo. En el versículo 20 dice, y el Señor dijo al hermano de Jared, he aquí, harás una abertura en la cubierta y también en el fondo. Y cuando te falte aire, destaparás la abertura y recibirás aire. Y si sucede que os entra el agua, he aquí, cerrarás la abertura para que no perezcas en el mar. O sea, Damara, les está dando la solución, pero les dice, pero te va a entrar agua. Sí, o sea, no pero quiere decir que... esta solución no significa que ya la hiciste. O sea, ten cuidado porque si te entra agua, ciérrala. Implica también trabajo de nuestra parte, ¿no? Saber discernir entre lo bueno y lo malo, entre qué cosas hay que actuar y no solamente esperar que el Señor actúe en nuestras vidas, ¿no? Y bueno, no sé si quieres agregar algo aquí. Sí, la verdad que esta parte me causa mucha asombro. Oramos a Dios para que nos resuelva los problemas muchas veces y pensamos que nos va a solucionar al 100%. Y si te entra agua, cierra la puerta. O sea, y si sales del problema, pero vienen las tentaciones o vienen problemas, trata de resolverlo también. Así es. Bueno, en el versículo 21 dice, perdón Adrián, dice, y ocurrió que el hermano de Jared así lo hizo según lo que el Señor le había mandado. Hermanos, ¿cuántas veces hacemos lo que el Señor nos manda? Yo creo que este versículo tan chiquito es lo más difícil de realmente bajarlo a nuestra vida. Porque estamos dispuestos a seguir la voluntad del Señor, aunque no parezca lógico, aunque no sea lo que queramos. A lo mejor el hermano de Jared quería que Dios le diera una mascarilla y pudiera respirar, en vez de tener que estar batallando, haciéndole modificaciones al barco que ya habían hecho y estar abriendo y cerrando la puerta. Así es. ¿Podría el Señor haberles dado algo más fácil?
Sí, yo creo que sí, Señor Todopoderoso, pero necesitamos ejercer también nuestros actos dirigidos al Señor. Y qué difícil, ¿no? A veces vamos con el obispo y nos dice, bueno, tienes este problema y necesitas hacer esto, esto y esto. Y podremos escribir en nuestros diarios, Damara. Y ocurrió que Damara o Adrián así lo hizo, según lo que el Señor le había mandado. Me encantaría decir que sí. Ojalá que sí. Sí. Normalmente nuestro hombre natural nos hace querer decir, por nuestro orgullo, ¿no? ¿Y por qué no hacemos esto? ¿No? Pero, sin embargo, tenemos que ser obedientes también. Esa es la mayor prueba, yo creo, la obediencia, ¿no? Y dice, bueno, porque aquí ya cambiaba, ¿no? Ya había una respuesta de parte del Señor porque había preguntas. Ya no solamente era como, ¿qué quieres que haga, Señor? Sino que ya habían preguntas para el Señor, ¿no? Y dice en el 22, y clamó de nuevo el Señor diciendo, he aquí, oh Señor, he obrado según me lo has mandado. O sea, él hizo lo que tenía que hacer, hizo su parte. Y he preparado los barcos para mi pueblo, y he aquí no hay luz en ellos. ¿Vas a permitir, oh Señor, que crucemos esas grandes aguas en la oscuridad? Me encanta cómo el hermano de Jared se la voltea al Señor. En vez de decir, Señor, vamos a cruzar y pues no vamos a ver, dice, oye, ¿vas a permitir que nos pase esto? Me sonó pasivo-agresivo. ¿Vas a permitir, oh Señor, que pasemos en la oscuridad? Yo creo que el Señor lo menos que quiere es que suframos, ¿no? Pero me encanta más la respuesta del Señor. Adrián. O sea, Señor, ¿vas a permitir que me pase esto? Y el Señor le dice en el versículo 23, ¿qué quieres que yo haga para que tengan luz vuestros barcos? Porque aquí no puedes tener ventanas, pues se harían hechas pedazos, ni puedes llevar fuego, porque no os dirigiréis por la luz del fuego. Que el del 25 también, claro por que favor. Sí. Y aquí yo os preparo contra todas estas cosas, porque no podéis atravesar este gran mar, a menos que yo os prepare contra las olas del mar, y los vientos que han salido y los diluvios que vendrán. Por tanto, ¿qué deseas que prepare para vosotros, a fin de que tengáis luz cuando seáis sumergidos en las profundidades del mar? Ya el Señor estaba haciendo las preguntas. Okay. Entonces, imagínate poder llegar a este nivel. Normalmente en las oraciones, Damara, nosotros pedimos y pedimos y pedimos. Pero debe de haber un tiempo en que dominemos el arte de poder distinguir las respuestas del Señor más allá de un sí y un no, y poder escuchar las preguntas que Dios tenga. En el modelo de la comunicación existe un emisor y existe un receptor. Pero para que sea comunicación debe de haber una retroalimentación. Y esas son las preguntas que el Señor nos hace. Entonces, una pregunta abierta a todos ustedes que nos escuchan es, cuando oro, ¿realmente me comunico? ¿O solamente envío mensajes? Qué buena pregunta. Para comunicarme, debo de recibir respuesta. Y aquí el Señor ya está haciendo las preguntas. A ver, pues, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor se pudo haber limitado a contestar. Así como tú me preguntabas ahorita, el Señor es todopoderoso y puede hacer lo que sea su voluntad. Pero estaba ayudándolo a ejercer también como es su voluntad o sus decisiones, el poder que él tenía también de escoger. Y me encanta porque hablábamos sobre la revelación, ¿no? Y entonces nosotros oramos porque queremos pedir al Padre, pero el Señor nos contesta por medio de nuestras oraciones. Correcto. Por medio de las Escrituras. Pero me encanta lo que hizo aquí el hermano de Jared. Él subió al monte más alto y de ahí obtiene la idea de qué hacer, cómo proceder. ¿A qué se asemeja esto? Damara, ¿a dónde vamos a tener ideas? A un lugar alto, a lo ¿Cuál mejor. es nuestro monte? Así, el templo del Señor. Clarísimo. Y tenemos nosotros la bendición de tenerlo cerquita de nuestros hogares, prácticamente, ¿no? De mi casa queda 2 minutos cuando no hay tráfico y de madrugada. Ok, entonces, otra pregunta que a mí me gustaría que pudiéramos analizar de manera personal es, cuando tengo problemas, cuando tengo preguntas, subo a mi monte, voy al templo. El Señor está en todas partes, ¿verdad? El hermano de Jared pudo haber orado sin subir ninguna montaña.
De manera personal, es un hobby que yo tengo con algunos amigos y con tu esposo inclusive, de subir montañas chiquitas, no cerros, pero es cansado, requiere sacrificio, requiere preparación física. O sea, es todo un reto el poder subir, y el poder subir al monte espiritual, al templo, requiere también una preparación. Así es, me hizo recordar cuando mi marido me lo platicó después de casarnos, ¿no? Cuando él estaba decidiendo si continuar cortejándome o no. Y pues fue al templo. Y él no le dijo como, Señor, échame la mano nada más, sino le dijo, Señor, yo sé cómo está la situación. Así está mi voluntad, esto es lo que yo puedo hacer, guíame tú en cuanto a esto, ¿no? Y le puso todo el panorama al padre, ¿no? Para que él pudiera contestar. Y precisamente contestó. ¿Qué quieres que yo haga? Le dijo el Señor. Muy bien. El hermano de Jared sube al monte muy alto y obtiene una idea de qué es lo que puede hacer. Así es. Y le dijo, oh Señor, ten piedad de mí y aparta tu ira de tu pueblo, y no permitas que atraviese este furioso abismo en la oscuridad, sino mira estas cosas que he fundido de la roca. O sea, le presentó ya a lo mejor su proyecto, ¿no? De lo que iba a hacer. Su proyecto ejecutivo. Ajá. Y en el 4 dice, y sé, oh Señor, que tú tienes todo poder. Sabía y reconocía que él tenía todo poder, y que puedes hacer cuanto quisieras para el beneficio del hombre. Por tanto, toca estas piedras con tu dedo, oh Señor, y disponlas para que brillen en la oscuridad, y nos iluminarán en los barcos que hemos preparado, para que tengamos luz mientras atravesamos el mar. ¿Me ayudas con el 6, please? Claro que sí. Dice, y sucedió que cuando el hermano de Jared hubo dicho estas palabras, he aquí el Señor extendió su mano y tocó las piedras, una por una con su dedo, y fue quitado el velo en el monte ante los ojos del hermano de Jared, y vio el dedo del Señor. Wow, aquí el título de la clase, ¿no? ¿Qué diferencias hay entre lo que hizo el hermano de Jared a solo pedir respuestas? Un total sacrificio, esfuerzo. Un esfuerzo para llegar. Claro. Okay. Sacrificio también. Pero ya no solamente dejó todo en manos del Señor, como decías tú, Señor, ya es tu voluntad. No tenemos que hacer, y yo creo que lo que el Señor desea que nosotros hagamos es que nos esforcemos por guiar nuestros caminos de la mejor manera. No solamente sentarnos y decir, Señor, te lo dejo en tus manos. Y Damara, la Escritura no lo dice y nadie lo dice, pero yo me imagino, en segunda de Adrián, que aparte de las piedras, el hermano de Jared llevaba otras cosas. Claro. Por si las piedras no le parecían buena idea al Señor. No lo he pensado. A lo mejor llevaba plantitas, o llevaba cuadritos de raíces, o muy seguramente tenía plan B y plan C. O a lo mejor las piedras ya era el plan C. El Señor le dijo, el hermano Jared le dijo, oye, pues aquí traigo esas raíces, ¿qué hacemos con ellas? No, pues con las raíces nada. Y a lo mejor, ¿qué hacemos con estas pedacitos de plantas? No, pues tampoco. Oye, pero traigo las piedras. Ah, bueno, las voy a tocar con mi dedo. ¿Ok? Entonces, tenemos que tener opciones, escenarios. Y también rasgar ese velo de incredulidad, ¿no? Porque a veces pedimos, pero no pedimos con suficiente fe. Ay, se me hace que no se me va a cumplir, pero pido, ¿no? Necesitamos también ejercer nuestra fe. Y cosas justas. Porque puedo pedir justas. con mucha fe ganarme la lotería. Ok, pero ¿realmente es la voluntad de Dios? Los juegos de azar son algo que sea bueno para el Señor. Entonces, las cosas que pida tienen que ser acorde a los mandamientos de Dios. Y debemos de pedir revelación. En el manual de Ven, Sígueme viene indicado un discurso de Elder, ¿cómo te dije que se pronunciaba? ¿Ronald? ¿Sí? Ronald. el hermano, el apóstol. Y me encanta cómo es que él habla sobre la revelación, ¿no? Hay revelación para nosotros, y él lo compara con aviones y pistas, ¿no? Dice que un aviador recibe revelación del ¿cómo se llama? El que controla
El controlador, el controlador de vuelos. Entonces, por más que él sea bueno y quiera dirigir el avión, no puede, sino tiene que guiarse por medio de la revelación que recibe por medio del, ¿cómo dijimos? Del controlador de vuelo. Entonces, hermanos, entendamos que nosotros recibimos revelación, pero en nuestro entorno, ¿no? También recibimos revelación sobre nosotros y nuestra familia, en tu caso que eres padre de familia, que diriges a tu familia junto con tu esposa y recibes revelación. Tiene muy buena voluntad Adrián, pero a lo mejor no puede venir a mí, a mi casa, a decir cómo dirigir mi casa, porque él recibe revelación solamente para... A lo mejor. A lo mejor. No puedo, definitivamente. Ajá. Y tampoco podemos decir que tengo un espíritu de revelación cuando no concuerdan con los mandamientos del Señor. Te puedo dar muchas ideas, ¿verdad? Pero definitivamente no conozco la voluntad de Dios para tu familia porque no está en mi esfera de responsabilidades en saberlo. Adrián, ¿quién está en la esfera global, mundial? Pues ¿Quién mira, recibe revelación? Todos nosotros tenemos diferentes esferas de revelación. Primeramente, el primer nivel soy yo. Después, mi familia, si soy un padre o una madre de familia. Después, mi llamamiento. Si soy maestro de escuela dominical, puedo recibir revelación de cómo enseñar esa clase. Claro. El obispo es la persona encargada de recibir revelación para las personas que viven dentro del barrio, no solamente los miembros de la iglesia, también los que no son miembros de la iglesia. Igualmente, presidente de estaca, presidente de área y eventualmente así hasta llegar al profeta, quien él sí puede recibir revelación para todo el mundo. Sí. En el discurso viene una historia peculiar de un hermano que le habló, que fue arrestado porque quería sacar unas escrituras que se le fueron reveladas que estaban ocultas en no sé dónde, ¿no? Entonces le decía, ore para saber si es verdad lo que yo... No puedo orar. ¿Por qué? Porque yo sé que el Señor solamente le da ese tipo de revelación al profeta. Y entonces sabemos o debemos buscar la revelación de fuentes adecuadas, ¿no? Y saber distinguir. Ahí es lo difícil, ¿no? Saber distinguir si es un espíritu del Señor o es un espíritu que no trae muy buenos propósitos, ¿no? Y como última parte, dice que nosotros podemos... tener la oportunidad de pedir al Señor revelación. Pero si va en contra de los mandamientos del Señor, por ahí no vamos, ¿no? No podemos cambiar los mandamientos. A lo mejor es domingo y oro para saber si me puedo saltar ese domingo porque tengo una fiesta o un compromiso. Los lineamientos ya están. Porque es la final de la NFL, sí. El Supertazón. Y por más que diga yo que recibí revelación de que sí podía saltarme, hermanos, por ahí no va tampoco. Necesitamos enfocarnos en que hay mandamientos, hay lineamientos del Señor para nuestro bien y nuestro beneficio, pero necesitamos estar conectados con el Espíritu Santo para poder recibir esta revelación en nuestras vidas, ¿no? Damara, el tercer punto que vamos a analizar de esta lección, de los 4 o 5 que nos propone la lección, es el Señor me prepara para atravesar mi gran mar. Este concepto me gusta mucho y yo lo comparo como cuando analizamos el Nuevo Testamento, también el atravesar nuestro propio jardín del Getsemaní. ¿Okay? Cuando tenemos que atravesar nuestro gran mar para poder cumplir con la voluntad de Dios. Me suena a mí como el sacrificio que tengo que hacer o el proceso que debo de cumplir para poder lograr aquello que quiero, pero que tengo que pagar el precio. ¿Ok? Entonces, las Escrituras nos invitan a que analicemos Éter 2 del 16 al 25 y también que escuchemos y leamos un discurso de L. Todd Budge, Confianza constante y resiliente, que mencionabas ahorita que es una lección muy muy hermosa. Ahorita tendremos ocasión de comentar algo de eso, pero una de las garantías de esta vida es que vamos a tener problemas. Sí. Yo no conozco a nadie que nunca haya tenido un problema. Yo conozco gente feliz, pero a pesar de los problemas, ¿no? Es que los problemas no nos deben de quitar la felicidad. Claro. La felicidad es una decisión interna a pesar de las situaciones externas
que suceden en la vida. Claro, ¿ok? a veces por nuestras dificultades o dolores podemos nublar un poquito ese término de felicidad o de fiesta, euforia, ¿no? Pero no, la felicidad significa solamente ese estar en escándalo de risas y todo el Así tiempo, es. ¿no? Y precisamente el hecho de que tengamos problemas es lo que nos hace iguales. No importa si eres rico o si eres pobre, si eres mujer, si eres hombre, a todos en algún momento vamos a tener problemas. Algunos más grandes que otros y algunos con la manera de solucionarlo más fácil, pero tendremos problemas. La adversidad es un mal necesario que nos capacita, nos fortalece y nos ayuda en muchos aspectos de nuestra vida. Y sí, ya sé que suena muy fácil de aquí para allá decir, vamos a tener problemas, pero cuando realmente estamos ahí es cuando debemos de tener esa fe. Me gustó eso de mal necesario. Precisamente en el discurso menciona algo así de un poeta, ¿no? Que es necesario la aflicción para poder distinguir la felicidad después de esa. Y necesitamos acudirnos a esa para adquirir también esa felicidad detrás de la prueba, ¿no? Algo importante de la adversidad es que por más que tengamos, Dios no nos va a dejar a nuestra propia suerte. El versículo 16 es una prueba de eso. ¿Nos puedes ayudar a leerlo, por favor? Ok, y dijo el Señor: poneos a trabajar y construir barcos a semejanza de los que hasta ahora habéis hecho. Y sucedió que el hermano de Jared se puso a trabajar y sus hermanos también, y construyeron barcos a la manera de los que habían hecho antes, de acuerdo con las instrucciones del Señor, y eran pequeños y eran ligeros sobre las aguas, así como la ligereza de un ave sobre el agua. Adrián, me gusta mucho que dice aquí que se pusieron a trabajar. Y se pusieron a trabajar todos. Todos, sí. ¿Ok? A la diferencia ahí de Leí y su familia, a lo mejor Nefi recibía revelación y Nefi trabajaba. Pero Yo creo que también la mano y la muela ayudaban ahí un poquito. sí, pero terminaron ayudando por regaño, ¿no? Sí. Por reprensión. Bueno, y el versículo 25 dice, y he aquí, yo os preparo contra todas esas cosas. Uh-huh. Porque no podéis atravesar este gran mar a menos que yo os prepare contra las olas del mar y los vientos que han salido y los diluvios que vendrán y el perder el trabajo y las enfermedades y la falta de dinero en la familia y que se enferme un hijo y que tú te enfermes. Y así Claro. podemos enumerar todos los problemas y situaciones que podamos tener. Pero qué Nuestros grandes hermoso mares. el poder escuchar la voz del Señor que diga, porque no vas a poder salir de esta a menos que yo te prepare para esto. Okay, por tanto, ¿qué deseas que prepare para vosotros a fin de que tengáis la luz cuando seáis sumergidos en las profundidades del mar? ¿Cuál es el simbolismo del gran mar? ¿Cuáles son los barcos? ¿Cuál es la luz y cuál es la tierra de promisión, Amara? Claramente el gran mar viene siendo nuestros problemas, ¿no? Así Situaciones que se nos presentan en nuestras vidas. Los barcos, Las oportunidades que el Señor nos da, tal vez. claro, de progresar Así es. o de sentir felicidad saliendo de esos grandes mares, ¿no? La luz. El conocimiento que necesitamos para ir guiados por el Señor, de la mano del Señor, ¿no? Y también aquellas ideas que nosotros aportamos para salir de esos problemas. Me quedé en los barcos. Adrián, ¿los barcos qué podrían ser? Los barcos, esos instrumentos que el Señor prepara, a lo mejor ese hermano que nos ofrece un trabajo, esa beca que nos dan para poder estudiar, esa medicina que llega de alguna manera. Lugares seguros que nos protegen de Así la es. adversidad. Y la tierra de promisión, Damara. Llegar a la presencia de nuestro Padre Celestial. ¿Ok? El premio después del y en esta arcoíris. tierra a lo mejor el cumplir ese deseo o ese anhelo de nuestros corazones. Claro, la tierra prometida máxima es vivir en la presencia de nuestro Padre, pero aquí en la tierra podemos tener nuestras tierras de promisiones. El que te acepten en la escuela, el poder concebir un hijo por fin, el poder Encontrar a tu pareja. encontrar a tu eterna. pareja como tu esposo y todos aquellos deseos de nuestros corazones. Ahora, ¿cuáles serían algunas ideas, Damara, para prepararnos para estos grandes viajes que tenemos en la vida? Consultar al Señor. Y sobre lo que decía trabajar, estar dispuestos a dar de nuestra parte. Creo que a veces
pedimos pero no estamos dispuestos a ceder ante el Señor, o quiero esto y nos amachamos, ¿no? Y no, debemos de tener disposición a lo que el Señor también quiera de nosotros, pero sin embargo no dejando de trabajar en lo que queremos, ¿no? Entonces, creo yo. Así es, me encanta. Y hay un himno que se llama, que dice, trabajemos hoy en la obra del Señor, ¿no? Y ganemos así un lugar celestial. Yo creo que el trabajo es ese cuchillo que va a rasgar el velo de la incredulidad. Y pues queremos agradecerles mucho por haber llegado hasta aquí, por habernos acompañado en este episodio 46. Si llegaste hasta aquí, como ya es costumbre y tradición en nuestro podcast, queremos invitarte a que pongas en los comentarios un emoji. Yo tengo una idea. A ver, Damara. Un barquito. Fácil, ¿verdad? Fácil, sí. Y no sé, quisiera agregar algo más que ahorita se me vino a la mente. Estos barcos no tenían un timón. ¿Por qué? Porque el Señor los iba guiando y Él los empujaba. Entonces debemos dejar que el Señor guíe nuestras vidas en nuestras pruebas y esperar lo mejor de Él. Excelente reflexión. Gracias por compartirlo, Damara. Qué bueno que se te ocurrió, porque es un excelente cierre. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana. Esto fue Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras con Eduardo Vadillo, Damara Durán y Adrián Diarte. Hasta la próxima.